Hola, en este video quiero que repasemos algunos de los conceptos que hemos venido viendo sobre funciones definidas por tramos, funciones lineales, el significado de la composición, cómo calcular funciones compuestas, etcétera. Y lo vamos a hacer en términos de cantidades físicas en una situación más o menos real. Supongamos que estamos ante el despegue de un cohete, ¿sí? Entonces acá hay un cohete que está despegando y va para arriba. Y la altura del cohete es como, depende del tiempo porque hay un movimiento en t igual a cero, el cohete se encuentra a nivel del piso y empieza a subir, su altura empieza a cambiar. A medida que el cohete sube, la temperatura del aire va a variar y esa temperatura pues es importante saberla. ¿Listo? Entonces supongamos que nos dicen que el movimiento del cohete está dado por esta función. H, que es función del tiempo. Las variables son t es el tiempo del despegue en segundos, h es la altura del cohete en kilómetros medida por encima de la superficie de la Tierra y t es la temperatura, t mayúscula, la temperatura del aire como función de la altura. ¿Sí? Entonces tenemos dos funciones, f de t que me da la altura y g de h que me da la temperatura. Supongamos que me dicen que el movimiento del cohete está dado por esta función. ¿Sí? Me da la altura como función del tiempo y está dada por tramos. Por los primeros 5 segundos tenemos un movimiento acelerado, ¿cierto? Porque es una función cuadrática. Y cuando t es igual a 5, miren que esto da 25, dividido 5 da 5 por 6 da 30. Entonces, cuando t es igual a 5, estamos a 30 kilómetros de altura y pasa a ser ahora la función definida por esta fórmula. Para t mayores o iguales que 5 arrancamos en 30 y este número es muy significativo. Este 12, que es la pendiente, es la velocidad del cohete. Entonces aquí lo que tenemos es un movimiento a velocidad constante igual a 12 kilómetros por segundo. Ese 12 kilómetros por segundo de hecho es realista porque la velocidad de escape de la Tierra es 11.3 kilómetros por segundo. Para uno poder escapar, el campo gravitacional de la Tierra tiene que poder ir más rápido que eso. Eso es mayor que la velocidad del sonido, por ejemplo. Bien, ¿cómo es la gráfica de esta función? Se las voy a mostrar. Miren acá, aquí tenemos t en el eje horizontal, h en el eje vertical, tenemos un movimiento parabólico hasta t igual a 5 y luego un movimiento a velocidad constante. Acá estas funciones pegan súper bien, es una función continua y no hay un cambio abrupto de velocidad, que es como debe ser pues para un cohete. Aquí está en t igual a 5, tenemos una altura de 30. Y miren que este cohete pues va muy lejos, ¿cierto? En 10 segundos ya va a 80 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Muy bien. Ahora, nos interesa saber cómo varía la temperatura en función de la altura. Les voy a mostrar la gráfica de cómo es esa función. Esta es la gráfica de aproximadamente cómo de verdad varía la temperatura en función de la altura por los primeros 50 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Un dato curioso que mucha gente no sabe, es que después de los 10 primeros kilómetros donde ocurre lo usual, que uno a medida que sube la temperatura baja, entramos a una capa que se llama la estratosfera. Y en la estratosfera ocurre lo opuesto. A medida que uno sube, de hecho, la temperatura aumenta. Esto ocurre por la presencia del ozono y porque hay muy poco oxígeno. Entonces, vamos a leer esta gráfica. Esta gráfica dice que nos empezamos alrededor de 30 grados centígrados y la temperatura disminuye hasta menos 60 grados centígrados cuando estamos a 10 kilómetros por encima del nivel del mar, o sea, por 2 kilómetros por encima del Monte Everest. Y a partir de ahí empieza a aumentar de manera que a los 50 kilómetros de altura la temperatura es cero. Vamos a hallar un modelo matemático para esta función. Será una función por tramos lineales, entonces la podemos hallar. Tenemos que la temperatura es una función de h, la función se llama g, ¿sí? Y tiene dos tramos. En el primer tramo empieza en 30 y disminuye con una pendiente negativa, igual a cuánto, veamos, baja 90 y recorre 10, ¿cierto? Entonces es 30 menos 90 sobre 10, o sea, 9 por h, ¿cierto? Y esto ocurre para h entre 0 y 10 kilómetros. Bien, a partir de ahí, ahora la pendiente es positiva, arranca en menos 60, más, tiene una pendiente de, sube 60
en 40. Entonces la pendiente es 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios. Entonces queda 3 medios por cada kilómetro por encima de los 10 kilómetros. Y esto ocurre para H entre 10 y 50. A partir de 50 viene otra cosa que se llama la mesósfera y ahí de hecho la temperatura cambia de manera diferente. Entonces este modelo únicamente sirve para los hasta 50 kilómetros. Bien, muy bien. ¿Qué es lo que queremos calcular? Lo que queremos calcular es cómo cambia la temperatura alrededor del cohete a medida que éste sube. Es decir, lo que nosotros queremos calcular es la temperatura a la altura del cohete como función del tiempo. Es decir, yo quiero calcular la temperatura como función del tiempo. Esto se puede hacer de la siguiente manera. Yo cojo un tiempo t, a eso le calculo cuál es la correspondiente altura a la que está, que es eso, y a esa altura la meto a la función g y me da la correspondiente temperatura. Es decir, lo que tenemos que calcular es la función compuesta g compuesto a f en t. Bien, miren que no tiene sentido calcular la otra, no tiene sentido hablar de f de g de t. ¿Cierto? Porque si t es un tiempo, aquí estaríamos cometiendo el error de meterle tiempos a g y g recibe esas alturas. Entonces esta operación ni siquiera tiene sentido, aunque lo podríamos hacer matemáticamente, no tiene sentido físico y no tiene ningún significado. Bien, entonces vamos a calcular la que sí tiene significado y vamos a hacer esa. Lo primero que tenemos que calcular es el dominio, ¿sí? Entonces el dominio de g compuesta f se puede leer muy fácil. ¿Por qué? Se puede leer de acá. Necesitamos que t se le pueda meter a f y necesitamos que f de t se le pueda meter a g. Bien, entonces necesitamos, serán todos los tiempos pertenecientes al dominio de f, tales que cuando yo calcule f de t, ese número se lo pueda meter a g, entonces esté en el dominio de g. ¿Sí? Vamos a reemplazar. El dominio de f son todos los números mayores o iguales que cero, porque este cohete va para arriba, los tiempos son cualquiera, entonces son todos los t's, como acá, todos los t's mayores o iguales que cero, tales que f de t pertenece al dominio de g. Y el dominio de g sí es importante que está únicamente entre 0 y 50, ¿sí? Entonces, tales que eso está en el intervalo cerrado de 0 a 50 kilómetros. Esta es g, esta es f. Muy bien. Entonces, miren lo que hay que calcular ahí. Debemos calcular para cuáles tiempos ocurre que la altura pertenece a los 50 primeros kilómetros. ¿Eso dónde lo miramos? Eso lo miramos acá. Yo necesito que la altura esté por debajo de los 50 kilómetros, es decir, yo no me puedo pasar de aquí. Y eso me va a corresponder a tiempos de aquí para abajo. Entonces, lo que yo tengo que hallar es este número. Y este intervalo entonces será el dominio de la función compuesta. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué significa que f de t pertenezca a 0,50? Entonces miren que para esta pregunta lo que me interesa es el tramo lineal de f. Es decir, yo lo puedo simplemente hallar como calculando los t mayores que 0, tales que, y aquí voy a reemplazar por el tramo lineal de f de t, que es este, es 30 más 12 t menos 5 sea menor o igual que 50, ¿sí? Aparte pues de que t es mayor que 0. Eso es una desigualdad que hay que resolver. eh, de hecho, si ustedes lo hacen, eso les da el intervalo que va desde 0 hasta 20 tercios. ¿Sí? O sea, 6 punto algo segundos. Entonces este número aquí es 20 tercios. Muy bien, entonces ya tenemos el dominio de la función compuesta. Por encima de allá, no es que el cohete se desaparezca ni nada, simplemente que este modelo ya no me sirve y esta función deja de tener sentido. Entonces ahora vamos a escribir una expresión para la función g compuesta f, ¿sí? Entonces g compuesta f es g de f de t y tenemos que escribir básicamente exactamente esto, ¿sí? Entonces tenemos que coger este símbolo f de t y meterlo en todas partes del argumento de g. Es decir, básicamente es copiar-pegar. Yo me traigo esto y en donde aquí aparezca h, que es el argumento de g, ahora voy a escribir f de t en todas partes donde aparezca h, aquí, aquí, aquí,
aquí y acá. Entonces me queda. Bien, entonces miren qué es lo que tenemos. Aquí puse todos los ingredientes. Aquí tenemos la función que me da la altura como función del tiempo, que es esta. Y aquí tenemos la función que me da la temperatura como función de la altura, que son estos dos tramos. Y lo que queremos hallar es g compuesta f, que es coger esta función, y lo que hicimos fue que en todas partes donde aparecía h, metimos el símbolo f de t. Ahora tenemos que expandir esto y escribirlo como una función que únicamente involucre el símbolo t, ¿cierto? Operaciones sobre el tiempo. Muy bien, entonces vamos a empezar por acá. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que este tramo aplica para aquellos valores del tiempo tales que la altura esté entre 0 y 10 kilómetros. Ese tramo corresponde a estos 10, a la troposfera, a estos 10 kilómetros, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, para averiguar sobre ese tramo, tenemos que venirnos acá a los 10 kilómetros y averiguar cuál es el correspondiente tiempo que le corresponde, y este intervalo de acá será el intervalo de tiempos que corresponde a esta desigualdad. Entonces, para eso, miren que eso ocurre antes del cambio de la parábola a la parte lineal, porque eso se pasa a los 5 segundos, ¿cierto? Aquí se nota que es mucho menor que 5. Entonces, para averiguar esta desigualdad, resolver la desigualdad f de t menor o igual que 10, yo únicamente me tengo que preocupar por la parte parabólica, ¿sí? Es decir, tengo que resolver la desigualdad 6 quintos de t cuadrado menor o igual que 10, que si ustedes lo hacen, dice que t debe ser menor o igual que raíz de 50 sobre 6. Eso es aproximadamente igual a 2.88 segundos. Entonces este número aquí es alrededor de 2.88. Muy bien. Entonces eso es lo que me resuelve esta parte. Me resuelve esta desigualdad. Ahora, esta otra desigualdad ya la resolvimos, ¿cierto? Porque aquí me dice, me está preguntando para cuáles tiempos f de t era menor o igual que 50. Y eso la resolvimos cuando calculamos el dominio, y habíamos encontrado que eso ocurre acá para tiempos menores o iguales que 20 tercios. Entonces esta función la podemos escribir de la siguiente manera. Queda que g de f de t es igual a 30 menos 9 veces f de t para tiempos ahora, una desigualdad para t sola entre 0 y raíz de 50 sobre 6, y menos 60 más 3 medios de f de t menos 10 para tiempos que están entre raíz de 50 sobre 6 y lo que hallamos ahorita, que era 20 tercios de segundo. Bien, ahora lo que queda es entonces darle valores a f, ¿cierto? Preguntarnos, hombre, para t es entre 0 y 50, raíz de 50 sobre 6, ¿cuánto vale f? Ah, pero es que para tiempos menores que 2.88 segundos, la función f de t es exactamente, estaba por la parábola, ¿cierto? Entonces, este símbolo f de t simplemente es exactamente igual a esto. Entonces, aquí podemos simplemente continuar. Entonces, este primer tramo será simplemente igual a 30 menos 9 veces, y f de t lo reemplazo por 6 quintos de t cuadrado. Y eso será cierto para tiempos entre 0 y raíz de 50 sobre 6. Ahora, en este segundo tramo pasa una cosa más interesante, ¿cierto? Porque para t es entre raíz de 50 sobre 6, que es 2.88, y 20 tercios, esta f puede estar dada por una de dos cosas. Recuerden que aquí la fórmula de f cambia a los 5 segundos, ¿sí? Entonces, si t está en este pedazo, que es desde 2.88 hasta 5, estará dada por la ecuación parabólica, y de 5 a 20 sobre 3 está dada por la ecuación lineal. Entonces vamos a reemplazar eso, ¿cierto? Entonces me quedan dos tramos a partir de ese tramo. Entonces en el primer tramo me queda menos 60 más 3 medios, y en ese tramo f de t es igual a 6 quintos de t cuadrado, y a eso le tengo que restar 10, y eso ocurre para tiempos que estén entre raíz de 50 sobre 6
y el 5, ¿cierto? 5 segundos. A partir de 5 segundos ya no me sirve esta parte cuadrática, sino que me sirve esta expresión lineal. Entonces escribo menos 60 más 3 medios y ahí necesito escribir toda la parte lineal, 30 más 12 t menos 5, que es el valor de f de t para esos t's. A eso todavía le tengo que restar 10, ¿cierto? Cierro paréntesis y eso ocurre para tiempos entre 5 y ahora sí, 20 tercios. Esta entonces es la expresión por tramos para la temperatura en función del tiempo a medida que el cohete cambia su altura. Entonces miren lo que hicimos. Básicamente utilizamos la definición de función compuesta y la estructura de las funciones por tramos para armar una función que resultó ser de 3 tramos, ¿cierto? Dependiendo del intervalo en el cual está la nueva variable independiente, que es el tiempo, y de las fórmulas que debo usar en cada intervalo, dados los tramos de cada una de las dos funciones.